La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado más grande y sangriento de la historia universal, en el que se enfrentaron los países que conformaban las potencias aliadas y las potencias del eje, entre 1939 y 1945. Fue la mayor guerra de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en el que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo de guerra y borrando la distinción entre recursos civiles y militares. Las causas de la Segunda Guerra Mundial derivan de diferentes factores, tanto políticos, económicos y sociales como ideológicos, que se arrastraron tras finalizar la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles, y a lo que se le sumó la Gran Depresión, entre otros. El Tratado de Versalles fue un convenio de paz firmado en Francia el 28 de junio de 1919, en el cual impuso en Alemania términos que generaron un descontento general entre los ciudadanos, y que originaron la teoría de la puñalada por la espalda a los ciudadanos sentirse bajo el dominio de otros países potencia. Se estableció reducir el ejército de manera considerable, pagar una indemnización muy costosa a los países vencedores, la desaparición del imperio austrohúngaro, la pérdida del territorio, entre otros. A continuación podrán ver una representación de la firma del Tratado de Versalles de la serie Las aventuras del joven Indiana Jones, que muestra fielmente la humillación realizada por Francia hacia Alemania al finalizar la Gran Guerra y fue la semilla del odio que le provocó la Segunda Guerra Mundial y el auge nazi. Líderes de las potencias aliadas y asociadas. Este tratado es simplemente una continuación de la guerra. ¡Hable más alto! Aquí no le oímos. Una continuación de la guerra por otras vías. Los pagos de reparación que exigen arruinarán a Alemania. No tendremos ni siquiera armada ni ejército para poder defendernos. Nos quedamos sin colonias y entregamos las minas de carbón a los polacos y a los franceses. Nos obligan a aceptar la responsabilidad de la guerra y exigen que entreguemos a nuestros héroes para que sean juzgados como criminales. Presidente Wilson, si Alemania abandonó las armas fue porque estaba de acuerdo con los principios de sus 14 puntos, pero el tratado que nos presentan viola todos y cada uno de esos puntos. Señor, creo que no hace falta que le recuerde que los ejércitos alemanes se retiraron sin haber sido derrotados. ¿Pueden decirme dónde está su paz? Hemos sido traicionados. Conocemos el odio que nos tienen aquí, lo conocemos bien. Este documento lo demuestra. Nos están exigiendo que digamos que nosotros y solo nosotros somos culpables de haber provocado esta guerra. Y tal confesión no saldrá jamás de mis labios. ¿Qué le había dicho? La vieja Alemania aún está ahí. Esta guerra ha supuesto uno de los mayores crímenes contra la humanidad que cualquier nación que pretenda llamarse civilizada haya cometido jamás. Alemania no solo la inició, sino que es responsable. La única responsable de esta cruel guerra en la que tanta gente ha muerto. Justicia es lo que están pidiendo. Y justicia es lo que estamos dándoles. El tratado puede ser aceptado y también rechazado. Contesten. ¿Están dispuestos a firmar? Sometidos a una imperiosa fuerza, pero sin abandonar por ello nuestra postura. ¿Puede hablar más alto? No le oigo bien. Esto es vergonzoso. Ante la increíble injusticia de las condiciones, ¡Hable más alto! el gobierno de Alemania declara que está dispuesto a firmar. La Gran Depresión, por otro lado, fue una crisis económica que inició el 29 de octubre de 1929 en Estados Unidos. Luego se extendió a otros países de Europa como Alemania, Austria y Francia, donde muchas economías estaban creciendo gracias a los préstamos que recibían de los Estados Unidos de América, tras haber finalizado la Primera Guerra Mundial.
En 1933, Alemania atravesaba una gran crisis económica, política y social. La economía del país se había desplomado, el gobierno en curso no supo responder de manera acertada a esta situación y la sociedad temía a un avance de la ideología del comunismo. Todo esto dio lugar a que el partido nazi obtuviese la mayoría parlamentaria y Adolf Hitler, líder del grupo, ganara el poder político y seguidores. Los enfrentamientos ideológicos se produjeron luego de la Primera Guerra, cuando se gestaron diferentes ideologías políticas que debilitaron el liberalismo y afianzaron el nacionalismo y totalitarismo. En Europa, los líderes de mayor influencia fueron Adolf Hitler en Alemania y Benito Mussolini en Italia, ambos caracterizados por desarrollar sistemas de gobierno con políticas extremistas, fortaleciendo el movimiento de ultraderecha y expansionista. Por su parte, la Unión Soviética había implantado el comunismo tras derrocar al zar Nicolás II durante la Revolución Bolchevique en 1917. El Tratado Ribbentrop-Molotov fue un tratado de no agresión entre Alemania y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este incluyó un protocolo secreto del cual solo tenían conocimiento los líderes de ambas naciones, Hitler y Stalin, en el cual se acordaba la repartición de los territorios de Europa Central y del Este, así como no intervenir en dichas zonas repartidas sino formar parte de las alianzas que se establecieran en contra de ambas naciones. El 1 de septiembre de 1939, la fuerza militar alemana invadió Polonia. A continuación, el día 3, los líderes de Francia y Reino Unido le declararon la guerra a Alemania. De esta manera se dio inicio a la Segunda Guerra Mundial.